Bueno, darles la bienvenida a todas y todos. La verdad que en cada semana UNIPE es un placer para nosotros compartir estos espacios de conversación y de reflexión con el SADOP. Nos convocamos a distintas actividades mutuamente porque creemos que coincidimos en muchos de los trayectos, así que es una alegría enorme desde la universidad poder seguir compartiendo estos espacios. Aprovecho además para mandar saludos de rectorado, tanto del rector Carlos Rodríguez y de la vicerrectora Ana Pereira, bueno, no solo a las autoridades del SADOP, sino también a todos los que están aquí hoy acompañándonos. El panel de hoy está pensado para que pensemos la educación en estos tiempos complejos y desde una mirada del proyecto de país. Y bueno, tenemos el honor de estar acompañados por Marina Jauregui Berry. Lo pronuncié bien, Marina, por primera vez en un montón de tiempo, secretaria general del SADOP, Daniel Di Bartoli, director del Instituto de Formación del SADOP, y María Casalla, secretaria de Relaciones Internacionales del SADOP también. La intención es que nos demos la siguiente dinámica, unos 35-40 minutos de exposición por parte de estas personas, y luego darnos un tiempo también para poder hacer algún pequeño intercambio, ya sea a través del chat, de distintas preguntas que puedan ir haciendo, preguntas o reflexiones en el chat, o, bueno, empezando a tomar algunas voces también y pudiendo hacer algún intercambio. Les doy la palabra y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad que gracias, Luz, es un gran gusto estar hoy acá. Hablábamos antes en off de la importancia de estos espacios, justamente en tiempos complejos, de tomarnos un tiempo para pensar, para reflexionar, quizás más que todo para preguntarnos y para construir colectivamente respuestas a esas preguntas. Así que, bueno, un poco va por ahí la idea de esta conversación, en todo caso, se trata, a la que los y las estamos invitando y nos estamos invitando. Así que le paso la palabra a la compañera María Casalla, prosecretaria del área de Relaciones Internacionales de SADOP, para que empiece esta conversación. Bueno, gracias Marina, gracias compañeros y compañeras, también a la compañera Luz de la UNIPE. La verdad que es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes, charlar, poder pensar juntos dónde estamos parados, especialmente hacer este recorte desde la educación y el proyecto de país. Bueno, me parece que es importante darnos este espacio, y en el marco de la universidad lo pongo mucho en valor, porque la verdad que la universidad es un espacio de construcción del saber colectivo, de saber que después tiene su incidencia en el mundo profesional, y desde ahí, bueno, poder pensar estos temas y poder atravesarlos de también una mirada sindical para nosotros es muy valioso, así que hago un poco esta salvedad. Bueno, y la verdad que nosotros nos agarramos un poco de esto y charlábamos esto de la complejidad, ¿no? Cómo poder pensar la complejidad de esta época, que representa un enorme desafío. Un desafío cognitivo, un desafío epistemológico, es decir, de categorías, desde qué lugar estamos pensando este tiempo, desde qué conceptos, desde qué categorías, desde también nuestras subjetividades, porque si hay algo que está alterado en esta época es también nuestra subjetividad. La subjetividad trabajadora, ni hablar, ¿no? Porque vivimos en tiempos de mucha crueldad, vivimos en tiempos donde, bueno, estamos haciendo el enorme esfuerzo económico para subsistir, y bueno, todo eso habla y produce afectos y efectos que también determinan un poco el lugar desde donde pensar la época. Entonces,
Bueno, yo me agarré un poco, pensé en Morin, que es Edgar Morin, que es un pensador francés, seguro, del mundo de la educación se lo lee mucho, y él habla mucho de la complejidad, ¿no? Por ahí, ya hace muchos, muchos años, por ahí hay planteos más actualizados, pero a mí me gustó siempre pensar, porque él dice que la complejidad es aquel lugar donde las acciones están enmarañadas, ¿no? Y me gustó mucho esta palabra de enmarañado, ¿no? Es una palabra hasta antigua, se la pienso en la boca de mi abuela, por ejemplo. Así que, bueno, cuando las acciones están enmarañadas, no están esclarecidas, no son tan visibles, digamos, ahí hay complejidad. Y, bueno, la complejidad implica un lugar de cierta opacidad, de dificultad, de incertidumbre, y también un lugar que promueve perplejidad, cierta parálisis cognitiva, emocional. Esto es algo muy del síntoma, ¿no? Si podemos hablar de un malestar de la época, es esta parálisis, ¿no? Casi de shock, ¿no? Que está producida y provocada por la época, ¿no? Hay un libro muy lindo que se llama Los Ingenieros del Caos, que se los recomiendo un montón, donde él reconstruye un poco el plan para generar este caos cognitivo que nos deja a todos perplejos, y ahí, por ese resquicio, avanza, por ejemplo, la ultraderecha, ¿no? Ese es el lugar por donde se cuela, ¿no? La ultraderecha, en ese caos, en esa perplejidad, en ese bombardeo de estímulos, de noticias, donde no podemos distinguir mucho dónde está la mentira, la verdad. No, bueno, ciertas narrativas ficcionales, hasta distópicas, en las que estamos metidos, porque es un lugar de distopía, el lugar de la complejidad también es un lugar así medio distópico. Entonces, también está bueno eso, pensar que la complejidad, bueno, produce perplejidad, pero también, y pensándolo también desde lo que dice Morin, la complejidad es una oportunidad, porque, a ver, ninguna época, ningún concepto, ninguna corriente de ideas, nada de lo que nos está pasando puede ser leído de manera lineal, simplificada, banalizada. De hecho, la narrativa que impone esta época tecnodigital, la lógica del algoritmo, que es una lógica binaria, la lógica del me gusta o no me gusta, la lógica de ponerle un corazoncito a las cosas y ahí se acabó, o la lógica de escribir en 140 caracteres Twitter, digamos, y ahí se acabó todo lo argumentativo. Bueno, eso promueve un discurso que, bueno, donde falta complejidad, donde hay miradas lineales, donde hay miradas que están, de alguna manera el argumento está banalizado, donde en la lógica de esta lógica binaria que promueve la época tecnodigital, bueno, lo argumentativo falta el componente racional. Entonces hay algo que nos produce perplejidad, por ejemplo, lo traigo porque me pareció tan sintomático, tan metafórico, ¿no? Lo que dijo ayer el señor presidente, ¿no? De decir, bueno, es mentira que la gente no llega a fin de mes porque habría cadáveres en todas las calles. Si hay un pensamiento que está simplificado y absolutamente, digamos, despojado de contenido, es ese. Entonces, pero lo pongo como ejemplo del razonamiento con el que opera la derecha y de cierta narrativa de época que suprime la complejidad y se queda en una superficie discursiva donde la argumentación está carente, ¿no? Y donde el componente racional que tiene que regir una lógica para mirar el mundo está completamente escindido. Entonces, por ahí, si tenemos que pensar alguna de las características para pensar la época, acá tenemos la primera. Bueno, cómo esta época ha banalizado, ha simplificado, ¿no? Una explicación de cierta cosa de cómo estamos y de cómo está el mundo, ¿no? Bueno, y decía que también la complejidad es una oportunidad, es un desafío, ¿no? Para pensar estrategias de acción y de alguna manera intervenir en esta incertidumbre que nos está atravesando a todos, ¿no? Así que también lo pienso como una oportunidad, ¿no? Además del lugar de cierta perplejidad o de cierta inacción que nos deja un poco a todos, bueno, es un lugar donde podemos parar la pelota
y pensar estrategias de acción para cambiar lo que está pasando. Otra cosa que me parece interesante, yo hablaba de que esta época, si hay algo que caracteriza esta época compleja, es la irrupción de una especie de neoliberalismo, de orden neoliberal tecnodigital, ¿no? La conformación del sentido común es la del neoliberalismo, el capitalismo tardío se ha apoyado ideológicamente en el neoliberalismo como paradigma de conformación de un sentido común dominante, y la digitalización de la existencia, ¿no? Que esto es, que está apoyado en esta lógica del algoritmo, ¿no? Pero que la existencia esté digitalizada y que nuestra mediación con el mundo esté atravesado por lo tecnodigital, bueno, produce otro tipo de subjetividad. Y cuando esa subjetividad está tan transformada, hay que pensar en nuevas categorías, hay que pensar en conceptos, porque lo que antes resultaba ya no está resultando. Y esto lo hablo en todos los órdenes, ¿no? En el orden de la política, ni hablar, ¿no? Cuando ya se está hablando de un orden postdemocrático o de una falla en el orden de la democracia y sus instituciones tradicionales, que también ahí engancha la escuela, ¿no? Bueno, entonces decía que esta digitalización de la existencia se caracteriza por generar una especie de autoexplotación del ser humano por sí mismo, digamos, ¿no? En una subjetividad que está exigida, que es de rendimiento, de meritocracia, donde se nos echa a nosotros la culpa de nuestro propio fracaso, que ha provocado también una enorme alteración de cómo concebíamos al trabajo, ¿sí? ¿No? Las nuevas tecnologías de las plataformas digitales, las economías que emergen de esa digitalización, bueno, promueven una forma de trabajo y una forma de subjetividad caracterizada por esta autoexplotación. Esto no es menor y nos atañe directamente como organización sindical, porque, bueno, va a haber que pensar, ¿no?, cómo poder intervenir, ¿no?, en este sentido común dominante, donde voluntariamente los trabajadores se someten cada vez más a trabajar más horas, en condiciones más precarias, teniendo 5, 6, 7 laburos para poder llegar a fin de mes, y de alguna manera justificar eso, digo, eso está justificado por este sentido común dominante de que, bueno, no hiciste el mérito suficiente como para tener plata y llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, esto también. Bueno, y en respecto a también esto de la crisis de las democracias, esto también habla de la complejidad de la época, ¿no? Porque, digamos, el neoliberalismo produce una lógica de fragmentación que ha dado lugar a un nuevo orden postdemocrático, ¿no? Ya la ultraderecha no se presenta como una especie de anomalía, una regresión, ¿no? Sino que es como una salida natural a este régimen medio nihilista, ¿no? Donde nos faltan las certezas, donde ya no hay un fundamento que opere como ley, o sea, donde esas categorías que antes organizaban el mundo, organizaban el trabajo, movilidad social ascendente, progreso, desarrollo, bueno, todas las categorías que había consagrado la modernidad a partir de un sujeto autocentrado, racional, que a través de su racionalidad se iluminaba y progresaba. Bueno, todo eso está absolutamente en crisis. Y la salida ha sido esta especie de nihilismo, ¿no? Dios ha muerto, nietzscheano, ¿no? Nietzsche dice, Dios ha muerto, lo han matado los hombres, y que Dios ha muerto quiere decir que ya no hay un fundamento único que pueda ordenar más o menos la realidad. Bueno, y esto me parece que no es menor, yo hago mucho bien este análisis en las subjetividades y en los afectos, porque hay que entender que la política se rige por una lógica de afectos a la que nosotros debemos responder con afectos más superadores para poder revertir el orden instalado de injusticia en el que vivimos. Entonces, este orden postdemocrático pone en crisis también, por ejemplo, a la escuela, ¿no? Y acá abro pie después para cederle la palabra a Marina, digamos, pero pensar un poco la escuela, que también es un territorio que está profundamente alterado, ¿no? Porque las condiciones laborales, porque el sueldo, porque, bueno, todo lo económico genera un malestar material
que también tiene una repercusión simbólica muy profunda, pero es necesario que recuperemos al espacio de la escuela como un territorio donde afincar el proyecto de la esperanza, que es el proyecto, digamos, me parece superador, ¿no?, de este estado de injusticia y crueldad en el que estamos viviendo, ¿no? Porque en la escuela se producen lazos comunitarios, se producen lazos de solidaridad, donde no funcionamos solos, donde estamos necesariamente metidos en una comunidad. Y que la interacción virtuosa de esa complejidad, de la integración del todo y las partes, hace a la calidad educativa, hace a la educación que le estamos dando a nuestros pibes, al bienestar docente, de la profesión docente, ¿no? Entonces, pensar a la escuela como un lugar privilegiado para leer la complejidad de los tiempos que corren, ¿no? Porque en la escuela promovemos pensamiento crítico, porque en la escuela nos damos espacio para profundizar, es decir, para sentarnos, para poder trascender estas miradas tan banalizadas y tan carentes de argumentación de la época, para poder decir, bueno, no, esto por ahí no es tan así, esto se puede poner en crisis, ¿no? Y todo eso se genera en un espacio común que hay que cuidar mucho, muchísimo, y más en esta época, porque es un territorio donde poder albergarnos, poder hacer pie, poder juntarnos y recuperar el sentido de lo común y de lo colectivo, que evidentemente es algo que ha sido profundamente transformado y casi liquidado por las ultraderechas y por esta ideología neofascista que nos está atravesando. Entonces, bueno, volver a la escuela como ese espacio, como un espacio desde donde mirar, recuperar el gesto docente que está por fuera del algoritmo, ¿sí? O sea, esa contención que dan el profe, los maestros a sus alumnos, esa mirada, ese volver, digamos, un poco al cuerpo, a esa experiencia encarnada del aula, bueno, también eso me parece que humaniza el algoritmo, que no vamos a poder, digamos, prescindir de eso, ya estamos metidos ahí, no se trata de resistirnos sino usarlo, forma parte de nuestra operatoria, lógica, emotiva, digamos, pero poder recuperar ese gesto que humaniza el algoritmo y que pueda generar, bueno, volver a generar ese lazo comunitario y ese lazo colectivo que tanto nos hace falta y que hay que volver a cualificar y a habitar para poder habitar este tiempo de una manera mucho más plena, más justa, más solidaria. Ese es el proyecto también que nos atraviesa como organización sindical y la obligación que tenemos como trabajadores y trabajadoras de hacer un mundo más justo y más igualitario. Así que bueno, le doy la palabra a Marina, que va a seguir en esa línea, obviamente, profundizándolo. Gracias. Bueno, gracias, María. Sí, escuchándote, pensando fuertemente la descripción, digamos, de los tiempos complejos. Como siempre decimos, el desafío es pensar situadamente. Entonces, pensar este momento, pensar el aquí y ahora, y además poder, digamos, animarnos a leer los signos de los tiempos. Entonces, claro, ahí se terminan las recetas, se terminan las respuestas estructuradas, se terminan las tablitas de dónde agarrarnos en medio de la tormenta, pero justamente, bueno, creo que está la esperanza también en esta realidad que es desafiante, pero que nos convoca a pensarnos, a repensarnos, a volver, digamos, a buscar rumbo y a fortalecernos en lo esencial. O sea, volver sobre las cosas que decimos, bueno, en estas cosas está nuestra esencia. Esas son innegociables y después cómo miramos esas cuestiones en contexto. Entonces, digo, estamos en la UNIPE, volvemos a agradecer esta invitación que siempre se nos hace con tanta generosidad, esta posibilidad de trabajar juntos y juntas. Y la primera cuestión para poder pensar situadamente es, bueno, ¿desde dónde? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
Y nosotros somos sindicalistas y nosotros representamos una organización sindical. Entonces, estamos pensando la educación, que es un poco el planteo, mirada desde el proyecto país en dos planos. Poder mirar el proyecto, poder mirar la educación en el proyecto, pero también poder al mismo tiempo mirar la centralidad de nuestros compañeros y de nuestras compañeras docentes, las y los trabajadores de la educación, en el momento que también pensamos la escuela como un lugar de trabajo, ¿no? Esas dos cosas están al mismo tiempo. Y eso es importante porque reafirma algo que yo creo que, bueno, que fortalece la posición desde el lugar donde piensa una organización sindical, la educación, desde el lugar donde la organización sindical piensa el trabajo, desde el lugar donde la educación sindical piensa la salud, la relación entre educación, trabajo y salud, porque en realidad justamente esto tiene que ver con el reconocimiento del sujeto político colectivo, de la organización sindical como un sujeto político que tiene, digamos, la posibilidad y que acepta y concretiza, en nuestro caso, la posibilidad de discutir, bueno, en qué proyecto de país queremos vivir los trabajadores y las trabajadoras, y hacer un aporte desde nuestro lugar, desde nuestro pensamiento, y relacionar la idea del proyecto educativo con el proyecto de país. Y ahí me voy a agarrar de un pensador que nosotros seguimos, contarles, digamos, a todos y todas los que están presentes, que nuestra organización sindical hace muchos años generó una propuesta de trabajo con otra organización sindical hermana, con el SUTER, convocaron a un grupo de pensadores para revisar, en función del pensamiento de un filósofo nuestro, de Cirigliano, la idea de la relación entre modelo y proyecto. Pues me parece que son tiempos para volver a reafirmarnos en las diferencias entre modelo y proyecto y por qué es necesario en tiempos complejos, en tiempos convulsos, en tiempos electorales, por qué es necesario pensar esa diferencia. Entonces, digo, cuando tomándonos del umbral, que es el libro que expresó, que plasmó aquel intenso debate que se dio en un determinado momento y en el que pudimos situar, digamos, el recorrido de 7 proyectos de país con sus respectivos modelos educativos dándole sustento, tomándonos de ahí, también tomarnos de una definición debatida, digamos, y entender que cuando nosotros hablamos de modelo, hablamos de una propuesta teórica, de una propuesta que puede haber sido pensada por uno o por muchos, que puede ser individual o puede ser colectiva, pero que para convertirse en proyecto necesita ser amasada con otros y con otras, necesita rodar lo suficiente, amalgamar lo suficiente, integrar lo suficiente para que entonces sea apropiada por el universo para el que ese modelo se está proponiendo, proyecto de país, proyecto educativo, necesariamente, digamos, ese recorrido de apropiación va a tener que ver justamente después, cuando encarne el proyecto, cuando encarne el modelo es proyecto, y cuando encarna y es proyecto puede ser militado, puede ser sostenido, puede ser también modificado, reafirmado, puede transitarse en una línea donde, bueno, claramente en buena parte del recorrido histórico, y digamos, y enlazando con esta visión de un capitalismo 4.0, ¿no?, que hoy estamos hablando, y la mayor parte del desarrollo de todo ese tiempo histórico está vinculado al Estado, o sea, a una centralidad, a un Estado presente, a un reconocimiento y una vigencia
de derechos conquistados y a la integración en un concepto más amplio que nosotros reivindicamos, que es la idea de la comunidad organizada, con la participación justamente de todos los actores sociales en el sostenimiento del proyecto. Entonces, digo, yo creo que es una pregunta muy actual, reflexionar sobre el proyecto, reflexionar sobre, como decía hoy, bueno, ¿cuáles son para nosotros las cuestiones inclaudicables, democracia, derechos humanos, justicia social, igualdad, digamos, integrada con los perfiles, integrarnos en las diferencias, en un proyecto común, la necesidad, digamos, de que el futuro no se resigna, pero tampoco es de cualquier manera, y por lo tanto tiene que ser pensado, y para nosotros, desde nuestra organización sindical, tiene que ser definido en un colectivo. Entonces, la verdad que, digamos, me parece que es como un tiempo de muchas preguntas y de no asustarnos por estar preguntándonos y repreguntándonos y no estar buscando que encajen inmediatamente en respuestas estructuradas, porque justamente me parece que vos, María, hablabas recién digamos, del tema del sentido común y de la cuestión del cambio del sentido común, ¿sí? Y cómo hay raíces que nosotros hoy miramos, pero nosotros sabemos que durante la década del 90 vinieron a cambiar muchas de las concepciones y muchas de las maneras que se miran, y pasaron como que no las analizamos demasiado, y hoy hacen efecto, y también la necesidad de retomar otro punto de corte, que es la pandemia, que no ha sido ni suficientemente analizada, ni suficientemente estudiada, ni suficientemente puesta arriba de la mesa para decir, bueno, ¿cómo nos modificó la vida? Y dentro del esquema de cómo nos modificó la vida, cómo se mete dentro de las estructuras y cómo claramente modifica la educación. Entonces, estamos frente a ese desafío. María, decías hoy, esta dificultad de llevarnos al pensamiento binario. ¿Estamos a favor o estamos en contra? Digamos, y en el medio hay una amplia y ancha avenida en la que nosotros tenemos que fortalecer nuestros debates. Entonces, yo digo, bueno, el trabajo, nosotros afirmamos la centralidad del trabajo, la afirmamos durante toda la pandemia, la centralidad del trabajo y la centralidad de las trabajadoras y de los trabajadores, afirmamos la centralidad de las y los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hablamos de afectividad, hablamos de lazo, hablamos de cercanía. Digamos, ahora nosotros esa afirmación tiene que ser una afirmación con contenido en el debate. O sea, abrir al debate de lo que para nosotros es una afirmación, poder sostenerla con un contenido fuerte. Entonces yo ahí pensaba esto de ponerle ser al hacer. No se trata de hacer, sino que hay que ponerle ser al hacer. Y ahí se me vino Push inmediatamente, ¿no? Porque esta idea del estar siendo, sobre la que él construye, bueno, es una categoría que nosotros tenemos que reivindicar en este estar siendo. Y entonces yo me escribí algunas preguntas. ¿Qué escuela? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué mundo? ¿Qué sujetos? ¿Y con qué educadores? ¿Con qué organización? ¿Con qué formación? Entonces, por ejemplo, para ir a un ejemplo concreto, podríamos desprendernos del debate mundial que para todos nosotros significa hoy la relación entre la inteligencia artificial y la educación. No. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué educación, también estamos integrando este concepto al debate y la necesidad, por ejemplo, de reafirmar las notas tipificantes de la autoridad pedagógica. Porque cuando pensamos la autoridad pedagógica y pensamos la centralidad del docente, bueno, está claro
que reconocer las fechas de las revoluciones o de determinados procesos históricos los podemos encontrar en cualquier lado. Pero tenemos que ir a lo nodal del proceso o los procesos de enseñanza-aprendizaje, la centralidad de las y los trabajadores de la educación para poder ahí develar, digamos, cuál es el proyecto educativo en el proyecto de país que las y los trabajadores entendemos que es el proyecto de la justicia social. Nosotros somos un sindicato que, digamos, que está dentro de la conducción de CGT, hay un programa, hay una estructura, pensamos un país para todos y todas, pensamos un país integrado, con reconocimiento de derechos, pensamos un país industrialista. Entonces, digo, hay una serie de cuestiones que también van a jugar su suerte en la construcción de ese modelo. Entonces, también pensando el futuro, yo les decía, el futuro, no cualquier futuro, no de cualquier manera. Ahora, sí pensar qué estrategias de enseñanza y qué saberes vamos a legar en el tiempo que viene, ¿no? Y ahí en el tema de la territorialidad que vos hablabas hoy, María, también digamos que venimos trabajando mucho este concepto, que se viene trabajando y teorizando sobre el mismo, que es la idea de que el territorio es mucho más que el geográfico. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en los territorios, yo pensaba, bueno, sostener lo cotidiano como un territorio. Y ahí el tema de la política del lazo, de la cercanía, de la escucha, del diálogo, que se traduce en un pensar situado. Y la temporalidad, que es una de las cosas que se plantea en el proyecto Umbral, que me parece que también es interesante como una propuesta, yo diría, para quitarnos la angustia e introducirnos en el camino de la esperanza, la temporalidad como en dos niveles, me sale decirlo, digo, una temporalidad inmediata, una temporalidad de corto plazo, en la temporalidad de la coyuntura y de la necesidad de la intervención y del hacer, pero hay otra temporalidad, que es una temporalidad de largo plazo, que va a ser la que va a construir hacia adelante y que es el desafío de esto, de juntarnos, de pensar entre todos y todas, de encontrar respuestas colectivas que nos permitan caminar como esa faceta, digamos, como esa faceta de la temporalidad. Entonces creo que ahí están los desafíos de este tiempo. Yo me pregunto mucho con esto de la revolución de la IA, que es, digamos, que no es un instrumento, no es una herramienta, es un momento de, digamos, como un punto de anclaje para repensar un montón de cosas. Yo digo, bueno, ¿cómo han sido los pasajes fuertes de la historia, no? ¿Cómo fue pasar de la Edad Media a la Edad Moderna? ¿Cómo han sido esos pasajes? Para no desesperar en las temporalidades, ¿cuánto duraron en el tiempo? También pensar que las temporalidades que se plantean en el proyecto de país, que define el umbral en los proyectos, no es una temporalidad lineal. Y a mí esto me parece que también es como muy interesante para que lo tomemos, porque nosotros vivimos en esta parte del mundo. Nosotros somos latinoamericanos, tenemos una situación en el sur del sur, y nuestros pueblos ancestrales no pensaron el tiempo linealmente, lo pensaron de manera circular. Entonces, pensar el tiempo de manera circular nos permite, y ahí me viene Marechal, nos permite pensar que del laberinto se sale por arriba porque la circularidad es una circularidad creciente que va integrando todo lo que se le suma a esa circularidad. Bueno, creo que es eso. Creo que de eso se trata este tiempo. Así que le paso la palabra a Daniela. Bueno, muchas gracias Marina, buenas tardes, ¿cómo están?
todos y todas. Bueno, la verdad que vayamos charlando, ¿no? Sí, Que sea coloquial, ¿no? Muy fuerte, muy interesante, muy profundo, como siempre, por otro lado, ¿no? Bueno, me sumo a la valorización y le agrego una palabrita, la necesidad de profundización de esta alianza estratégica entre la universidad pública, expresada en este caso por la UNIPE, y el SADOP como organización sindical que representa a los docentes privados de todo el país. Estamos haciendo varias cuestiones, la veo ahí a Graciela González, a los compañeros de la provincia de Buenos Aires, una experiencia inédita de capacitación para los directivos de secundaria, pensando el tema de la secundaria, vaya si tema que recurrentemente nos convoca a pensar la educación y ahora el mundo en el cual vivimos, ¿no? Y bueno, seguramente podremos darnos otros desafíos, no quizás en el largo plazo, sino yo tengo la esperanza que en el corto plazo, ¿no? Creo que hay mucho para poder intercambiar seguir intercambiando entre el SADOP y la UNIPE. Bueno, las compañeras de alguna manera enfocaron el tema de la caracterización de los tiempos complejos. En el caso de María, Marina nos invitó y nos convocó a pensar situadamente, como es una línea de su pensamiento, que bueno, también del pensamiento del SADOP, porque ha habido como una dinámica creativa entre su pensamiento, el de SADOP, y en este caso el de CUSH. Nos convocó a ir a lo esencial, nos convocó a una relectura de los signos de los tiempos. Bueno, yo me subo a ambas avenidas tratando de converger en un mar. Yo vieron que como yo soy de Mar del Plata, siempre quiero converger en un mar, porque el mar es profundo, el mar no tiene horizontes y el mar tiene sonido y naturaleza bella. Entonces, en esa línea van a ir breves reflexiones. En realidad, el título del panel es Miradas desde el proyecto del país, cómo pensar la educación en base a esta discusión del modelo de país, del proyecto del país, mejor dicho, que nos planteó Marina. Cuando discutimos el tema con María, con el equipo del Instituto de Trabajo y Salud aquí presente, que tanto nos aporta siempre, en realidad el título tenía otra parte, que era cómo pensar la educación y construir la esperanza. Porque quizás educación y esperanza van de la mano, y me parece que el título decía más, si lo podíamos haber finalmente planteado de ese modo, ¿no? Pero fíjense ustedes que aún así, porque está en nuestra naturaleza, está en nuestro ser, está en nuestra manera y modo de construir, las dos compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra plantearon elementos sobre pensar la educación, pero plantearon elementos al mismo tiempo de cómo construir y cómo organizar una esperanza, ¿no es cierto? La esperanza. La esperanza política, como dice el filósofo coreano que nos enseñó a leer nuestra compañera secretaria general y que le agradecemos. Yo digo, quería traer acá, a propósito de la temporalidad que hablaba Marina recién, que al definir el cómo pensar, a mí se me ocurría que había como 3 dimensiones que tienen que estar incluidas en cómo pensamos la educación en el marco de un proyecto de país. Por un lado, una dimensión procesual, una dimensión de procesos, que es lo que de alguna manera estaba planteando Marina recién. Es decir, nosotros somos históricos por naturaleza, somos seres históricos por naturaleza, militamos lo histórico como una categoría central en la construcción de nuestro pensamiento colectivo. Pero fíjense ustedes que, al menos el SADOP, plantea lo histórico siempre en clave de futuro. No lo plantea en clave de revisión permanente del pasado, aunque, como bien señala Marina,
nosotros estamos en una etapa, y creo que es una nota tipificante, característica de esta hora, que es la necesidad de preguntarnos y repreguntarnos en lo que alguna vez nosotros denominamos como pensamiento crítico, y que tiene toda una escuela en el desarrollo social y en el desarrollo filosófico, sobre todo de América Latina. Pensar y repensar, cuestionarnos permanentemente la realidad y el contexto histórico que nos rodea. Por eso nosotros pensamos, al definir el cómo, lo pensamos en tiempos procesuales, pero al mismo tiempo lo pensamos en tiempos proyectuales, porque en realidad nosotros, se dijo ya, pero lo subrayo, no estamos planteando cómo pensar en términos coyunturales, sino de proyecto histórico. Y al hablar de proyecto, hablamos de algo conocido, asumido, encarnado, dijo Marina recién, vivido. Y entonces, bueno, me parece que ahí hay una de las claves centrales para mirar y para pensar estos tiempos complejos y la educación. Y en tercer lugar, una de las notas características de cómo pensar la educación, obviamente la mayoría, si no la totalidad de los que están en este MIT son docentes, es el tema colectivo. Es decir, nosotros no podríamos pensar la educación si no es colectivamente, si no es participativamente, si no es parte, hoy hablábamos en otra reunión, si no es parte de un nosotros. Ahí yo estaría como Luz, no me acuerdo de qué reunión hablé. No hablé yo, habló otro compañero que planteó pensar en clave de nosotros y bueno, lo traigo aquí para ilustrar estas tres dimensiones que me parecen importantes al reflexionar de cómo pensar la educación y organizar la esperanza. Bueno, en este marco, yo voy a tocar nada más que tres cuestiones que tienen que ver con la agenda de cómo pensar la educación. Tres cuestiones que les aclaro, como es evidente que lo estamos diciendo, tenemos más interrogantes que respuestas. Pero bueno, lo importante es eso, que seamos capaces de cuestionar. Primero, una cuestión central del quehacer educativo, que es la articulación con el mundo del trabajo. Una articulación que para nosotros es fundamental porque doctrinariamente creemos que el trabajo es el centro de la cuestión social y hay una sola clase de hombres que son los que trabajan. Sin embargo, y qué le voy a decir acá a la compañera que ha estudiado tan profundamente todos estos temas, sin embargo nos encontramos frente a un nuevo mundo del trabajo, con características absolutamente distintas, se describieron recién, justamente ayer, en una actividad de la UNIPE, le contaba a María hace un rato, una socióloga de la Universidad Nacional de General Sarmiento presentó su estudio. ¿Cuál era su estudio? Los cambios socioocupacionales y su impacto en los cambios políticos en Argentina de los 90 hasta hoy, incluso pensando en el escenario electoral. O sea, cómo de alguna manera todos los cambios profundos que hemos ido viviendo todos nosotros y nosotras, sí, en realidad estamos siendo testigos de nuestra propia historia. Antes los describíamos, ahora los vemos explotar al lado nuestro y a veces tenemos la sensación de que esos cambios nos agobian, pero como nosotros militamos la esperanza no nos van a agobiar nada, ¿no? La cuestión está clara, que ese mundo ha cambiado sustantivamente, ahora sigue siendo un objetivo central de la educación y una nota característica de la escuela, la articulación del mundo del trabajo. Por lo tanto, nosotros, como analistas simbólicos, debemos ser capaces de formar y de capacitar, en primer lugar, a nosotros mismos, en segundo lugar, a nuestros compañeros trabajadores de la educación, para poder no solamente describir ese nuevo mundo del trabajo, sino interpelarnos e interpelarlo. Me parece que ahí hay una clave. Fíjense ustedes que de algún modo, esto nos lleva a hacernos preguntas muy profundas. En general, la escuela
sobre todo en nuestra generación, ¿no es cierto? Por ahí los más jóvenes están formados quizás con otras categorías. La escuela ha reducido la articulación del mundo del trabajo al último año de la llamada educación secundaria o media. Y entonces, llegado ese momento, visitemos una empresa, hagamos un proyecto productivo o intentemos producir algún elemento que se parezca al mundo del trabajo. Fíjense, han pasado generaciones, hemos hecho intentos de distinta índole por modificar esta estructura y en términos generales, por supuesto, con honrosas excepciones, sostenemos esa mirada, yo le diría absolutamente acotada, de la articulación de la escuela con el mundo del trabajo. Pienso que debemos ir hacia una mirada transversal y continua. Quien, en mi opinión, modesta opinión, por supuesto, el nivel que más ha avanzado en la articulación del concepto educativo y escolar con el mundo del trabajo es el nivel inicial. Porque con la incorporación del cuerpo, la música, el arte, el movimiento, es decir, para mí es el nivel que más avanzó en términos de cómo vincular la educación como proceso colectivo y el mundo del trabajo. Creo que en el resto del sistema educativo aún nos mantenemos absolutamente en estructuras parciales y alejadas de la realidad, sobre todo en términos laborales. No basta con que haya una materia, no basta con que haya un proyecto, debería haber una transversalización de la articulación de la educación con el mundo del trabajo y no circunscribirse exclusivamente, no solo algunas materias, sino algunas modalidades. Pareciera que la articulación con el mundo del trabajo es propia exclusivamente de la educación técnica. Yo que no soy técnico, pero pasé por la escuela técnica, pareciera que se circunscribe allí. Y las otras modalidades del sistema educativo en el nivel medio no tienen nada que decir de la articulación con el mundo del trabajo. Pero además, ¿hacia qué articulación vamos? Porque tal como sucede en el escenario político histórico, nosotros en los 90 nos quisieron vender la articulación con el mundo del trabajo como un seguidismo de mercado. En realidad había que formar recursos humanos ¿para quiénes? Para las empresas exitosas en el campo de el modelo, digamos, transnacional que se instaló en los 90. Y otro tanto lo describe muy bien Adriana Puigros en un texto que se llama Adiós Sarmiento. En el último capítulo vuelve a plantear esta discusión sobre para qué mundo del trabajo estamos capacitando, pero sobre todo, cómo la escuela se para frente a ese mundo del trabajo, para no hacer seguidismo, para no ser funcional. Hoy, como bien decía María, a la economía de plataformas, a los grandes gigantes tecnológicos, y pareciera que, bueno, fíjense ustedes lo que está pasando. Hoy, ¿cuál es la super onda en materia educativa que está por todos lados, las redes, las páginas web? Educación financiera. Obligatoriedad de aprender educación financiera. A ver, no digo que no, digo que pareciera que estamos como desenfocando al menos nuestra idea en cuanto a qué queremos de la educación y cómo conseguimos el trabajo. Yo digo, en la otra punta, y ya sé que me fui de tiempo, en la otra punta, justamente, la realización personal y social, basado en uno de los paradigmas centrales de nuestra mirada y de la Ley de Educación Nacional, que es el derecho humano y social a la educación. Termino con dos cuestiones. La primera de ellas, una tremenda preocupación que me invade día a día. Ayer escuché a un exjugador de vóley, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, pero sí que es formador. Y entonces decía ese jugador de vóley, se hizo viral su video, dice, ¿cómo hago yo
para enseñarle a los pibes y a los pibes y a las pibas que vienen a la escuela de vóley la disciplina deportiva, el trabajo en equipo, el respeto por los demás, cuando desde la primera magistratura de la Nación se habla de una manera soez, se presenta de una manera indigna, se tergiversan absolutamente los valores centrales de la vida social y comunitaria. Y este jugador de vóley lo dijo tan bien que me impactó y lo trae, después búsquenlo el video, porque anduvo por todos lados, porque me parece que se adapta perfectamente a una de las grandes preocupaciones que hoy creo que debemos tener en orden a cómo educamos en este contexto y en este tiempo complejo. Y termino entonces con algo que venía pensando hace tiempo y le va a abarcar justamente este mandato de nuestra compañera secretaria general. El año que viene se cumplen 20 años de la sanción de la Ley de Educación Nacional. Aquella ley que fue, como lo hemos definido muchas veces en SADOC, el último gran pacto educativo que la sociedad argentina se dio a sí misma sobre qué modelo educativo y qué proyecto educativo queremos. Es una gran oportunidad para repensar la educación y repensarnos nosotros como trabajadores de la educación en ese proceso. Bueno, nada, sigamos a la luz, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad, nada, sumamente interesante todo lo que plantearon. Va en línea con lo que decíamos al principio, ¿no? Necesitamos pensar y pensarnos en estos tiempos para también entender un montón de emergentes y emergencias que nos tapan en ese cotidiano, nos nublan a veces la mirada y no nos dejan estar siendo, ¿no? Retomando ahí algunas de las cosas que estuvieron planteando. Si les parece, si alguien quiere hacerme alguna reflexión, algún comentario, podemos tener un ratito, unos minutitos de intercambio. Si alguien quiere compartir algo en función de lo que los compañeros presentaron hoy. Sí, Leonardo, desmuteate si querés y tomá la palabra. Podés... Ah, no le deben dar el micrófono, capaz que nos está escribiendo. No, levantó la mano. Sí, pero no. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Sí, pues no estaban dando el micrófono. Tres cosas de tres personas. Pensaba en Cristina Fernández de Kirchner, que suele tomar el guante de cada propuesta a discutir que suelen plantear algunos sectores. Los sectores de derecha dicen, bueno, discutamos reforma laboral. Y ella dice, sí, discutamos eso. Así como eso, he notado varias cosas más. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que en relación a lo que estaban diciendo hace un ratito, se van planteando un montón de situaciones, de discusiones, incluso algunos temas muy difíciles en la sociedad, y siempre me resultó bastante interesante esta figura política, como no tiene demasiado problema en, sí, discutamos esto, aquello, lo otro, y creo que eso es algo que como educadores, sea en la función que estemos, tenemos que tratar de hacer todo lo posible. Donde se plantea una discusión, bueno, escuchar y tratar de tener ese ida y vuelta con la persona que sea, y teniendo en cuenta si es un empleador, si es un compañero de trabajo, o mismo si es un familiar o un vecino. Después me acordaba de otra cosa.
Charly García, en Demoliendo Hoteles, dice, y teniendo en cuenta lo siguiente, Charly García hoy tiene unos 72 años, así que su educación fue hace más de 60 años atrás, y él en ese momento, allá a mediados del siglo pasado, ¿no? Respecto de su educación, en esta canción dice, yo fui educado con odio y odiaba a la humanidad. Eso siempre cuando presté atención o me llamó más la atención esos dos versos de esta canción, dije, epa, ¿cómo estamos educando nosotros hoy? ¿Con qué cosas nos formamos para educar? Acá hay una nota de una persona que tuvo una vivencia de educación y de esa vivencia de educación así obró con la humanidad. Y esto también pensándolo en el primer mandatario, ¿no? Cómo son sus formas, de qué modo fue educada esa persona. Y a raíz de eso me acordé de la canción de El Ángel de la Bicicleta, de León Gieco, cuando dice, en relación a la persona que da el tiro, que hiere de muerte a, no me acuerdo el nombre de... Pocho Leprati. Pocho Leprati, dice, ¿con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Entonces, en estos tiempos complejos, retomo esta palabra que estaban diciendo, este concepto, ¿cómo estamos educando nosotros en este tiempo? ¿Qué estamos tomando del pasado? Un pasado que tiene estas consecuencias educativas, la que describe Charly, la que describe León, pero también otras de personas que dieron la vida por determinados proyectos políticos. Digo, los 30.000 desaparecidos y tantas otras personas en nuestro país y en toda Latinoamérica y en el mundo que se juegan por un modelo de país, por un modelo de sociedad, no solo nacional, mundial, ¿no? Creo que está continuamente todo el tiempo esto de qué cosas se enseñan y desde qué lugares se enseñan, y pensando lo que decían recién de los 90, es una época que yo me acuerdo que sí, constructivismo a full. ¿Para qué sirvió? Siempre me pregunté ese constructivismo. ¿O sirvió o fue que la época lo aprovechó con otro fin? Entonces, pensaba un poco todas estas cosas, con qué nos educamos, con qué nos estamos formando actualmente. Nuestra compañera Romina en La Matanza nos insiste mucho con esto de la educación y la ternura, ¿no? Pensar todos estos conceptos para bueno, la sociedad que vendrá, que va a ser la que formemos en el día a día a partir de todo nuestro bagaje y conocimiento histórico y de las decisiones que tomemos. Y creo que también ahí también es muy necesario estar todo el tiempo acompañados en este colectivo para que cuando alguno se cae o se desanima, bueno, esté otro a su lado para levantarlo y decirle, no, vamos a seguir adelante, a seguir andando, construyendo esta esperanza. Gracias, compañero. Hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando nomás. Sí. Bueno, no sé si les parece, vamos dando el cierre a esta conversación. Gracias al compañero por romper el hielo y también traernos un poco de esa historia que también es parte de estos tiempos complejos, así que sin dudas está muy interesante esa perspectiva también que nos suma. Agradecerles nuevamente a todos y todas. Y bueno, invitarlos a los próximos conversatorios que hay en la Semana UNIPE. Mañana jueves y el viernes va a haber actividades a partir del mediodía, así que bueno, los invito a repasar lo que queda de las actividades e inscribirse en aquellas que les resulte de interés. Gracias en serio, como siempre, al SADOP Nación y por supuesto, y a todos los compañeros de las distintas provincias que están hoy conectados. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.